Buenas, profe. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Todo bien. Bueno, ya están todos por acá. Bien, la idea de hoy es repasar el tutti frutti que vimos la clase pasada, ¿sí? Porque básicamente son todos los principios y muchos de los conceptos que tenemos en el programa. O sea, las primeras 2, 3 unidades, básicamente la mitad del programa refiere a todo este tipo de conceptos, ¿sí? A su aplicación técnica. Hablamos de prácticamente todo la clase pasada, desde el medio de transmisión hasta esquemas de modulación, ¿sí? O sea, tocamos un montón de temas físicos y también esquemas digitales. Lo primero que quisiera que repasemos es comprender el concepto del canal que vamos a usar. ¿Cuál es el medio de transmisión que se utiliza en este tipo de redes? ¿A qué se refiere? ¿Al aire? Exacto, el aire, ¿sí? El espacio libre. El espacio libre es el medio de transmisión, ¿sí? Les voy a compartir acá. Este es el diagrama básico de estos sistemas de comunicaciones. El medio, ¿sí? Es el espacio libre. Sobre el espacio libre se va a inyectar una señal modulada que luego deberá ser, obviamente, recibida y demodulada del lado del receptor. El medio compartido es el espacio libre. A diferencia de las redes cableadas, ahora el medio se comparte, ¿sí? De forma obligatoria con un montón de dispositivos que quizá ni siquiera utilizan el mismo protocolo. Entonces ya tenemos que partir de que uno de los principales problemas para los equipos de radio es el ruido. ¿Y qué era el ruido? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de piso de ruido? ¿Qué era ese famoso piso de ruido? Noise floor. ¿Se acuerdan qué significaba? El piso de ruido era el conjunto de señales que el dispositivo de radio escuchaba, ¿sí? Y que no participaban de la transmisión actual. Es decir, el ruido ambiente que escucha el equipo. Ese es el piso de ruido. ¿Y qué otros tipos de atenuaciones hablamos? ¿Cuáles se les ocurren? Tengo una consulta con lo anterior, hacer referencias al espectro que captan las antenas cuando se dice piso de ruido. Exacto, el piso de ruido es un nivel de potencia, ¿sí? Es un nivel de potencia que no forma parte de la transmisión en curso. O sea, por ejemplo,
Si desde un punto de acceso uno hace un escaneo y ve 10 redes en el área de cobertura, el nivel de potencia, ¿sí?, de la red que escuche más fuerte es el piso de ruido. Así que si yo escucho una red en menos 80 dBm, el piso de ruido es menos 80. Además de eso, ¿dónde hay atenuaciones? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? En el cable y los conectores. Bien. En el cable, en los conectores. ¿Dónde más hay pérdida? ¿Cuál es la principal pérdida de un enlace de radio? No es ni el cable ni los conectores. El espacio libre. El espacio libre. La mayor pérdida la tenemos acá. Atenuación en el espacio libre, que se denotaba con la letra L. ¿Qué otro tipo de atenuación tenemos? ¿Se acuerdan la atenuación por difracción? ¿Se acuerdan qué era? Ay, tengo un poco mezclado los conceptos, pero puede ser que sea cuando dos señales se solapan en el receptor No. o algo. Eso es ruido. Ruido en base a interferencia. Sería ruido eso. El ruido no causa atenuación, ¿sí? El ruido molesta. No permite discernir la señal que uno quiere demodular de las demás señales que está escuchando el punto de acceso o la estación. En este caso estamos hablando de pérdidas o de atenuaciones que sufre la señal cuando se propaga. La clásica es la pérdida por propagarse en el aire, ¿sí? Por introducir una señal en el espacio libre. Esa es la pérdida en el espacio libre. Ahora, la difracción es la pérdida que generan los obstáculos. ¿Y qué obstáculos estaríamos involucrando ahí? Y puede ser un árbol, un edificio, cualquier cosa que se interfiera, o sea, se ponga en el campo de visión de las dos antenas. Perfecto. ¿Qué más? Conforme la distancia del vínculo se incrementa, ¿qué otro factor empieza a generarnos difracción? La curvatura de la Tierra cuando es muy lejos. Bien, para mayor de 20 kilómetros ya tenemos que hablar de la curvatura de la Tierra, ¿sí? Habíamos dicho que enlaces de radio por microondas rondaban con problemas de curvatura ya, digamos, severos, los 40 kilómetros. Más de 40 kilómetros empieza a ser un enlace, digamos, no factible. Bueno, entonces dijimos cable, conector, espacio libre, difracción, por obstáculos, por curvatura, etc. También hablamos del concepto de polarización. La polarización tiene que ver con la posición en la que se instale la antena, ¿sí? Entonces, físicamente, ¿qué es la polarización? Físicamente refiere a la posición del campo eléctrico respecto de la Tierra. Acá. Si uno mira acá la señal en rojo, fíjense la posición de los vectores eléctricos, lleva una polarización vertical. Si la señal en azul fuese parte de una señal que se transmite en MIMO, ¿sí? No en CISO, sino en MIMO, en este caso el dibujo viene de física, del campo magnético, etc., ¿no? Es el campo magnético acá. Pero sigamos pensando que son en realidad dos señales que salen de la misma antena. Entonces, tendremos la señal en rojo, es una señal de polarización vertical, y la señal en azul, violetita, es una señal con polarización horizontal. Entonces, de acuerdo a la polarización, uno puede empezar a transmitir
más de una señal al mismo tiempo. O sea, empezar a hablar de algo que antes en radio no existía, que era el concepto de multiplexación, ¿sí? En base, en este caso, a la polarización. No son los únicos casos, también vienen polarizaciones lineales, no lineales, etcétera, donde el vector eléctrico no va a 0 grados o a 90, va en otros ángulos, ¿sí? Entonces ahí aparece la norma 802.11n, que envía n por n señales. ¿Qué más hablamos? También hablamos de la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Ya que estoy, pues voy a la práctica. El ejercicio 1 de la práctica habla de longitud de onda. ¿Qué sería? Creo que era la distancia entre los picos de la señal. Perfecto. Distancia entre picos de la señal, distancia en un ciclo, ¿sí? Distancia. ¿Cómo se calcula? Como la velocidad de propagación sobre la frecuencia. La velocidad de propagación depende del medio. Y acá, obviamente, para no complicar los números, yo no les doy un medio específico, así que calcularíamos la longitud de onda en el vacío, ¿sí? La longitud de onda en el vacío es C sobre F. Por ejemplo, para el inciso A, vayan sacando la calculadora porque quiero los números. Para el inciso A, la cuenta que haríamos para la longitud de onda es velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, metros por segundo, dividido 900 megahertz. 900 por 10 a la cuánto hertz. A las 6. Bien. Simplificamos un poquito. ¿Cuánto nos estaría dando? A mí me da 3,33. A ver, sería... No, hice mal. Está mal. Es 10 al cuadrado, ¿no? Así que 0,33. Sí, 0,33. 0,33 metros, ¿sí? A ver, ¿cuánto nos daría en el B? 3 por 10 a la 8 dividido 2,412 por 10 a la 9. ¿0.25, profe? ¿125? Muy bien. ¿Y en el C? ¿0,056? Sí, señor, 0,056. Así que fuimos de 0,33, 900 MHz. 0,125 casi, 2,4. Y 0,05 para 5 GHz. Entonces, en principio, ¿qué conclusión sacamos entre frecuencia y longitud de onda? ¿Qué les parece? Que a medida que aumenta la frecuencia, se reduce la longitud de onda. Perfecto. ¿Y qué relación sacamos entre frecuencia y atenuación?
Puede ser que a menor frecuencia la atenuación es menor y a mayor frecuencia la atenuación es mayor. Bien, excelente. Eso asumimos ahora que es de oído, ¿sí? Pero veámoslo por qué. Tenemos acá en el medio el manejo de unidades de potencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los equipos de radio, en general, todo lo que son los datasheets, etcétera, incluyen el valor de potencia del transmisor? Ese valor de potencia puede estar dado en milivatios o puede estar dado en dBm. ¿Cómo calculamos en dBm? Yo acá les pongo siempre un resumen de las formulitas. 10 por el logaritmo de la potencia en miliwatt referido a 1 miliwatt. En ese caso es una unidad absoluta, ¿sí? Si despejamos la potencia de esta formulita, bueno, nos quedaría 10 al valor en dBm dividido 10. Supongamos el 4, ¿sí? Si una placa de radio inalámbrica tiene como característica técnica que el transmisor es de 19 dBm. ¿Cuál es la potencia de transmisión en miliwatt? ¿Cuánto nos daría para tener una idea? Tenemos que pasar de dBm a miliwatt, ¿no? Exacto. ¿19? Me suena muy poquito. 19 son los dBm. La pregunta es, ¿cuántos milivatios son 19 dBm? ¿10 a la cuánto? Sí, ahí está, 79,43 puede ser. Bien, 79 miliwatts, ¿sí? Bueno, pérdida en el espacio libre. Esta es la fórmula que nos da la I2, ¿sí? Para calcular la pérdida en el espacio libre. De hecho, si la buscan en los libros, la formulita no es otra cosa que 10 por el logaritmo de 4pi por la distancia dividido lambda todo al cuadrado. ¿Sí? Una formulita de física que tiene que ver con el radio de una esfera, etcétera, etcétera. De esas formulitas salen un montón, ¿sí? Que se parametrizan en algunas fórmulas de cierta practicidad. Por ejemplo, esta, que permite utilizarla para ingresar una frecuencia en megahertz y una distancia en kilómetros. El resultado son decibeles, ¿sí? Esta es la pérdida más fuerte que hay en los vínculos de radio. A ver, considera un enlace inalámbrico operando con una frecuencia central, después vamos a ver por qué se dice frecuencia central, de 5.34 GHz. ¿Cuál es la pérdida en decibeles a las siguientes distancias? A ver, hagan la cuenta para 10 kilómetros, para tener una idea, y vamos a anotarlo. Entonces, ¿le puedo hacer una consulta antes de hacer Sí. la cuenta? Sí, claro. La fórmula esa de pérdida en el espacio libre está relacionada de acuerdo a las antenas que usamos, ¿no? O sea, o es la misma si fuera una antena omnidireccional o si es una antena direccional. No, está relacionado a las antenas que se utilicen. Bien. Estoy haciendo un montón de, entre comillas, esquivos, ¿no? En los planteos de los temas. ¿Por qué? Porque si yo te lo tengo que plantear por antena, cuando yo daba sistemas de transmisión, lo hacía. Y se las daba. Pero bueno, eso requería un cierto manejo matemático mucho más fuerte, que no es lo que le quiero dar a esta materia, ¿sí? No quiero que acá perdamos tiempo con matemáticas. Fíjense que las cuentitas que les traigo están todas masticadas de la forma más fácil posible. Pero es cierto, en el cálculo de la pérdida en el espacio libre,
una de las variables que aparecen son las ganancias de las antenas. Y como eso ocurre, uno encuentra antenas isotrópicas, antenas omnidireccionales, antenas parabólicas, y la pérdida en el espacio libre es diferente para todas, ¿sí? De hecho, tiene mucho que ver con la direccionalidad del vínculo. Por eso, con antenas parabólicas tengo mucho más alcance que con antenas omnidireccionales, porque concentro la mayor cantidad de energía en un haz de 5 grados. Entonces, lo que con una omni por ahí tiro 5 kilómetros, con una parabólica tiro 40. ¿Y eso cómo lo logro? Con una menor pérdida en el espacio libre. ¿Y cómo se manifiesta? Con una ganancia mayor de antena, ¿sí? Entonces la respuesta es sí. Esa fórmula depende del tipo de antena. La que les pongo yo es la que da la ITU de forma estándar y la que usan los simuladores para calcular enlaces que suponen que la antena es isotrópica, o sea que transmite la misma cantidad de energía en todas las direcciones, ¿sí? Lo cual no sería una antena parabólica, lógicamente. ¿Se entiende? Claro, por eso le estaba preguntando, porque me parecía raro si eran direccionales, no se toma en cuenta la ganancia. Claro, tal cual. Totalmente. Hagan la cuentita a ver cuánto nos da. Debería darles 126 dB. Casi 127 en realidad. ¿Cómo hacemos la cuenta? 32,4. ¿Qué más? 20 logaritmo de 5340 más 20 logaritmo de 10. Bien. Para 30 kilómetros, que es el otro extremo, estaríamos en el orden de los 136 decibeles. Bien, entonces, ¿qué conclusión sacamos entre distancia y atenuación? A mayor distancia, más pérdida en espacio libre. Bien. Y se ve en la fórmula que también tenemos la frecuencia en un término positivo. Así que a mayor frecuencia, mayor atenuación. A mayor distancia, mayor atenuación. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Entonces, a mayor frecuencia, yo tengo mayor o menor longitud de onda. Menor. Y por lo tanto, mayor atenuación. Ahora, a menor frecuencia, bueno, se me pelearon los gatos en el techo. Menor frecuencia, mayor longitud de onda, y mayor longitud de onda, menor atenuación. Por lo tanto, si acá queremos introducir una cuarta variable que sea la distancia, ¿sí?
A menor atenuación, mayor distancia, mayor rango de vínculo. Ahí tenemos las 4 variables relacionadas. ¿Alguna duda hasta ahora? No, hasta ahora no. Bien, vamos a borrar el chiquero. Bueno, el 6 y el 7 son para jugar con esta formulita. Pero básicamente es lo que estamos hablando recién, ¿sí? ¿Qué relación existe entre frecuencia y la atenuación? Bueno, a mayor frecuencia, mayor atenuación. ¿Se acuerdan de estos dos términos? RSSI, SNR. El SNR creo que era la relación señal-ruido. Muy bien. ¿Y el RSSI? ¿Algo de la potencia de la señal? Sí. Potencia de la señal del lado del receptor. En un vínculo participan 2 equipos. Estaban viendo la práctica ustedes, ¿no? Recién. O sea, yo cambio de pestaña, ¿ustedes lo ven? Sí, sí. Ah, ya lo estaban viendo el otro. Bueno. ¿Qué iba a decir? Acá. En un vínculo hay 2 equipos. Vamos a ponerle nombre. El punto de acceso, ¿sí? Y la estación. Entonces, para la norma, uno sería el access point y el otro la estación. También hablamos de que este tipo de vínculos son semiduplex, ¿sí? La transmisión acá es half duplex. Si el AP transmite, el otro escucha. Si la estación transmite, el AP escucha. ¿A qué iba esto? ¿De qué estábamos hablando? Ah, del RSSI. Entonces yo puedo medir desde acá qué RSSI tengo y también puedo medir desde acá qué RSSI tengo. Recuerden que el RSSI en transmisiones SISO, que son los primeros chips, involucraba a una sola señal, pero si uno hace una transmisión MIMO, en ese caso, el RSSI es una señal combinada en 2 polarizaciones distintas, la suma de ambas. ¿El RSSI podría ser, por ejemplo, 10 dBm? ¿Qué les parece? Me parece que es muy alto. Exacto. ¿Se acuerdan cuál era el valor ideal para un RSSI? Algo tiene que ser mayor a menos 70 o menos 80 por ahí, andaba. Menos 55 dBm es el valor ideal. ¿Sí? Eso significa que el equipo podrá negociar los mejores esquemas de modulación. Ya, esquema de modulación, hoy no los vamos a traer otra vez, lo veremos otro día, ¿sí? No quiero mezclar tanto los conceptos. Hoy prefiero estar con potencia y pérdida. Pero bueno, el RSSI se puede medir desde los 2 extremos. Según donde estemos, será el nivel que estaremos viendo. Si escucha la estación a la AP con una buena señal, o si escucha la AP a la estación con una buena señal. Bueno, ¿qué diferencia hay? Ya está. En un enlace inalámbrico, ¿cuántos valores de RSSI podemos observar en cada extremo? ¿Sí? 2, si el MIMO es 2×2. 3, si el MIMO es 3×3. 4, si el MIMO es 4×4. N, si es N por N. N de cada lado. Entonces, en ese caso, el RSSI será la suma de las señales, ¿sí? Una señal combinada, como cuando veían en comunicaciones señales, bueno, y hacían la suma, es el mismo concepto. Bueno, y vamos con el último, a ver si puedo terminar una clase en horario. En un determinado enlace tenemos estos parámetros.
Fíjense, la marca del producto es un Rocket M5. Por ahora seguimos con Ubiquiti. Cuando estemos un poco más cancheros vamos a traer algo un poquito más detallado. Por ahora estamos con parámetros súper clásicos. Nos dice el tiempo de la conexión, que es de 3 días. Eso puede o no coincidir con el uptime del equipo. El uptime es el tiempo que lleva encendido el dispositivo. Y el tiempo de conexión es el tiempo que lleva enlazado al punto de acceso el equipo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Tenemos, parte A, calcular la potencia de transmisión al miliwatt. A ver, ¿cuánto da? Son 27 dBm que tenemos que convertir a miliwatt. Aprovecho para cerrar la reunión mientras hacen la cuenta y métanse de nuevo. Puede ser 501. Sí, señor. Espera que entre el resto. $27 dBm es medio vatio, más o menos, 500 miliwatts. ¿El resto llegó a ese número? Sí, sí. Bien, entonces, parte A, potencia en miliwatt, estamos en 500. 501. Especificar RSSI de ambos extremos. Bueno, yo acá no les digo de qué lado estoy, pero ahora se los digo. Estamos del lado de la estación. Entonces les pregunto, ¿con qué nivel de señal la estación escucha a la P? Con 66. Acá tenemos dos valores. Y recuerden que les dije que estamos de este lado. Estamos acá parados. Estamos mirando acá. Entonces, con esta información, si estamos en la estación, el nivel de intensidad del AP lo estamos viendo acá. Es decir, la señal que está recibiendo desde el AP es menos 60. Ahora, físicamente, ¿tiene forma de darse cuenta cómo lo escucha el AP a él? ¿Qué les parece? Físicamente me refiero a capa 1, ¿sí? ¿Cómo? O sea, no le tienen que mandar esa información a la otra, o sea, no se tiene que enviar esa información.
Exacto. ¿Y a qué nivel del stack creen que esa información se está enviando? ¿Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, TCP o aplicación? ¿Cómo creen que llega esa información? Mirando el stack TCP/IP, ¿no? Y los primeros niveles, 1 o 2, no sé. Nivel 2, ¿sí? El protocolo 802.11 siempre regula capa 2. Entonces, los esquemas de modulación, lógicamente, solamente modulan y demodulan. No van a traer información del otro extremo. La información de la señal con la que el AP lo está escuchando al cliente, o sea, la TX, llega vía frame 802.11. Estaríamos hablando a nivel 2, nivel de enlace. Bueno, TX Signal. Eso lo que nos indica es cómo el AP está escuchando a este cliente. Menos 66. Así que ahí tenemos los dos valores de RSSI. Ahora yo les pregunto, que no está ahí en la práctica, ¿a qué puede deberse esta diferencia? Quiero al menos dos factores que se les ocurran. ¿Puede ser por la ganancia de las antenas? Impecable, ese es uno. ¿Qué otro? Tipo de conectores, cables con los que están conectadas las antenas o tipo de antena. Muy bien, ese es otro. Quiero más. Uno mucho más importante. La potencia de transmisión de las antenas. Muy bien, otro más. Altura en la que están colocadas. Impecable, altura. ¿Sí? Ese es el fundamental. La altura a la que están colocadas las antenas, que suele ser muy diferente entre una P y una estación, es el factor principal por el cual esa diferencia existe. Después, lógicamente, está el path en el camino, o depende la distancia respecto de los obstáculos que tenga cada extremo. Hay un montón de variables, como las que dijeron ustedes, ¿sí? La ganancia de las antenas, etc. Pero la altura es fundamental. Un punto de acceso suele estar a 80 metros. Depende el radio que quiera cubrir un 360, pero puede estar entre 40 y 80 metros de altura. En cambio, un receptor, asumiendo que esto es un multipunto, está arriba del techo de una casa, ¿sí? 4 o 5 metros, no mucho más. Entonces, esas diferencias suelen marcar este desfasaje de potencia entre las puntas. Bueno, ¿cuál es el valor de la relación señal-ruido del lado del CPE? CPE es sinónimo de estación, ¿sí? Es el dispositivo instalado en el cliente. ¿Cómo calculamos la señal-ruido? Algunos equipos la dan y en otros equipos la podemos calcular. Tenemos todos los datos para calcularla. La señal-ruido, SNR, tendría que haber puesto la formulita acá, pero bueno, es 10 por el logaritmo de la potencia de la señal dividido la potencia del ruido. Esto devuelve decibeles, es relativo, ¿sí? Es relativo a las potencias de ambas. Entonces, tenemos dos opciones. Una, calculamos la potencia de la señal, que no la tenemos. Calculamos la potencia del ruido, que tampoco la tenemos. Me refiero a calcularlas en miliwatts, ¿sí? Hacemos el cociente y nos queda la relación SNR. ¿Cuánto vale la potencia de la señal en miliwatt? Y bueno, si lo pide del lado del CPE, entonces tenemos que usar menos 60. O sea, menos 60 igual, aplico definición de dBm, 10 por el logaritmo de la potencia
en miliwatts. Y despejo. Sería 10 a la menos 6. Así que S sería 10 a la menos 6. De la misma forma, con el piso de ruido, calculo N. El piso de ruido es menos 99. Así que será 10 a la ¿cuánto? Tendría que poner en vez de menos 60, menos 99. Menos 9,9. Si pongo después en S 10 a la menos 6 y acá 10 a la menos 9,9, me quedaría 10 a la menos 6 más 9,9. O sea, 10 a la 3,9. Bajo el 3,9, multiplico por 10, me da que SNR es 39 dB. ¿Cuánto habíamos dicho que tendríamos que considerar como aceptable para el margen de relación señal-ruido? ¿Se acuerdan? El margen ideal es de 30 decibeles en adelante. Ahora, con los datos que tengo yo ahí, ¿podría esquivarme este cuenterío que acabo de hacer? Relacionando la potencia de la señal en dBm con la potencia del ruido en dBm. Nos daría el mismo valor. Claro, si yo hago el valor de RSSI en el Rx y le resto el piso de ruido, es el equivalente, o sea, la resta en logaritmos es el equivalente a la división con números reales. Si yo hago menos 60 menos 99, termino haciendo 99 menos 60, ¿sí? Y llego al valor de estos 39 con una simple cuentita. ¿Se entiende? Sí, profe, se me desconectó justo. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Qué dijiste con el valor mínimo o máximo de SNR? Justo cuando estaba diciendo eso se me conectó. Bien, la relación señal-ruido, el valor ideal es que esté arriba de 30 decibeles. Eso es lo que les estaba diciendo. Como en este caso nos da 39, estamos con un margen de confiabilidad importante para este enlace. Con esta información, ¿podríamos calcular el valor de la SNR del lado del punto de acceso? ¿Qué les parece? Y hace la misma operación, solamente que en vez de usar RX usaste X. ¡No! ¿Por qué no? ¿A cuánta distancia está el punto de acceso de esta estación? ¿3.3 kilómetros? Muy bien. Eso es un estimativo. Que ahora me van a decir cómo lo calcula. Pero más allá de eso. Si yo acá tengo piso de ruido menos 99, ¿eso implica que del lado del punto de acceso el piso de ruido sea el mismo? No. ¿Y por qué no? ¿Qué les parece? ¿Por qué no sería el mismo? ¿Dónde suele haber más ruido? ¿Del lado del cliente o del lado de la P? ¿Y por qué?
Supongo que del lado de la P porque le llegan señales de distintos puntos. Exacto. Del lado de la P suele haber mayor nivel de piso de ruido porque los AP suelen estar en torres donde hay equipos no solo propios, sino de terceros. O sea, las torres se alquilan, ¿sí? Y las alquilan muchos proveedores. Entonces, el AP va a escuchar equipos del ISP local y equipos de otros ISP que están usando la torre, con la consecuencia suma de señales que vienen de todos los clientes de todos los puntos de acceso que tiene cerca. Entonces, como yo no tengo el piso de ruido del lado de la P, no puedo decir qué valor de relación señal-ruido voy a tener en la otra punta. Tendría que entrar al equipo y fijarme localmente. ¿Se entiende eso? Sí, bueno, pero si el SNR del lado de la P ya nos da como positivo, se supone que del lado del otro, o sea, del lado del cliente, no tendría que, en teoría, si está a la altura correcta, ser, o sea, óptimo. No, no tendría relación porque vos pensá esto. Pensá que te ponen una P a 30 centímetros de distancia en el mismo canal que estás transmitiendo este vínculo. Suponiendo eso, en el mismo rango de espectro, el tipo va a escuchar otro punto de acceso que mira para el mismo lado y que está operando en la misma frecuencia y que le está transmitiendo, iba a decir escupiendo, está transmitiendo 30 dBm o 27 dBm a 30 centímetros de distancia en el mismo espectro. Por lo tanto, el ruido y la relación señal-ruido es específica de la locación donde está el equipo. Más aún teniendo diferencia de señal entre las puntas. Que en este caso la estamos viendo, ¿sí? La está mostrando por protocolo. Pero tranquilamente podría no mostrarla. Entonces, a lo que voy, el piso de ruido varía según el lugar donde esté el equipo. Entonces, si quiero joderle el internet a mi vecino, apunto un espectro en esa frecuencia a su antena y le puedo cambiar el piso de ruido para que, no sé, se le caiga el enlace. Exacto, tal cual, sin dudas. Equipos que transmiten en la misma frecuencia generan ruido, ¿sí? A través de interferencia, lógicamente. A la P le van a estar llegando señales en el mismo canal, pero que no son de su propia transmisión. En fin, eso afecta a la relación señal-ruido, a un montón de cuestiones. ¿Qué más? ¿A qué puede deberse la diferencia de capacidad de transmisión? 78, 117. Esto que está acá. A la frecuencia de transmisión. A ver. Más fino. Bueno, o sea, puede depender del ancho de banda, también supongo que de la relación señal-ruido, porque no vas a poder, para ver en qué QAM transmitís, y no sé, se me ocurren esas dos cosas. El ancho de banda no es variable, porque tanto el AP como el punto de acceso, tanto el AP como la estación, utilizan el mismo espacio en el espectro. No pueden haber diferencias en este caso, al menos con este equipo. Después hay multiplexación y hay equipos de alta gama que sí permiten el manejo de diferente uso de espectro, ¿sí? Este no es el caso. Es un equipo recontra básico, esa opción no está. Así que acá les confirmo que el ancho de canal es el mismo en las dos direcciones. ¿Qué otra cosa podría ser?
acá lo más fuerte, ¿sí?, es esta diferencia. Si dijimos que el nivel de señal ideal es menos 55, el cliente no está en el óptimo, pero bueno, menos 60 muchas veces se lo considera óptimo igual, pero este valor no está cerca del óptimo. Menos 66. Y fíjense que es justo el valor de lo que sería el uplink, la subida. Cómo el AP escucha al cliente. Es decir, que cuando el cliente envíe información, el AP lo va a estar escuchando con menos 66. Es decir, que no está en un valor de señal óptimo. Justamente el rate que está un poquito más bajo es el del uplink. Así que puede llegar a deberse por nivel de señal ruido, etc. ¿Está claro eso? Bueno, ya son casi las 9, así que lo que nos queda son para hacer cuenta encima. Nada. ¿Quién les iba a preguntar? No sé quién me estuvo haciendo preguntas hoy. ¿Cuál de ustedes me estuvo preguntando el tema del espacio libre? Que me habló recién de modulación. No, yo al inicio pregunté, pero por el tema de las antenas y la ganancia, con respecto a la pérdida del espacio libre, pero al principio... Recién cuando me hablaste de los esquemas QAM, ¿también eras vos o era otro? No me aparece a mí quién me habla. Sí, no, yo lo que había dicho era otra cosa esto último. No fui yo. Por ahí cuando me desconecté, ahora sí. Ok. ¿Alguno? O sea, pues si bien había cierta cuestión en el concepto, ¿alguno trabaja con este tipo de equipos? ¿O tuvo experiencia en algún WISP o...? No, profe. En el trabajo usamos Ubiquiti, pero la verdad que no tenemos una configuración muy avanzada. O sea, no le damos tanta importancia por ahí a estos valores como le tendríamos que dar. Solamente lo usamos tipo para algún filtrado de Mac o establecer algún radio y nada más. Bien. Impecable. Bueno, nada, si se animan o quieren proponer algún caso o quieren profundizar algún tema en específico a lo largo del curso, me lo van marcando, ¿sí? Más o menos calculo yo. Todo septiembre vamos a estar trabajando sobre lo mismo, casos reales, profundizando los conceptos. En octubre van a estar con Osvaldo y en noviembre volvemos para cerrarlo. Nada, chicos, que tengan una linda semana y cualquier duda me escriben. Buenas noches, profe. No, profe. Igualmente, profe, nos vemos.